información que desde ya les reitero, por favor, apunten, tomen nota de la información que nuestro invitado va a poder compartir con nosotros, porque no hay mejor que prevenir, y ya lo hemos conversado, lo venimos viviendo a lo largo del tiempo, los sismos, los desastres naturales, cambios climáticos que son intensos, que pueden generar, digamos, consecuencias de otros tipos de cambios geológicos que afectan tu vida, nuestra vida, tu vivienda, tu familia, tu salud, y por eso es tan importante saber cómo prevenir. Ya está Mario Valenzuela, quien es especialista en gestión del riesgo de desastres de INDECI, para que nos dé y nos recuerde nuevamente todos esos datos importantes que tenemos que tener en cuenta. Mario, yo al inicio del programa había contado un poquito lo dramático que sería un escenario basado en la simulación que hizo el CEPREN en base a un sismo de gran magnitud. Y esto que solamente es en Lima y Callao, lugares donde hay zonas bastante más urbanas y también conglomeradas de gente, ¿no? Pero danos un panorama general de los distritos, las zonas o cuáles son esos lugares de mayor riesgo. Gracias por la invitación de todo. Hay que entender primero que nosotros estamos dentro del cinturón de fuego pacífico, donde existen casi el 80% de los sismos que se dan a nivel mundial. Es por eso que cada cierto tiempo se dan estos sismos. Los sismos son aquellos peligros que pueden ocurrir en cualquier momento. Mientras que los otros eventos o los peligros como las lluvias intensas, derrumbes, deslizamientos, por lo menos sí se pueden saber cuándo van a ocurrir. El CENEPRED ha elaborado un documento, un escenario de riesgo donde, como tú bien lo indicabas, aproximadamente ante un sismo de gran magnitud de 8.8 podían haber entre damnificados y afectados casi entre 4 a 7 millones de personas. Por eso es una población de más o menos 11, un poco más ya. Claro, 11 más, ¿no? Entonces es importante que estos escenarios lo están todavía actualizando con la información actualizada del INEI de población y viviendas. Es importante mencionar que existen varios distritos que probablemente son los más vulnerables en Lima Metropolitana y el Callao, ¿no? Como son Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Ancón, San Juan del Lurigancho, Caraballo. Son algunos distritos que tienen mayor vulnerabilidad. Pero perdón, ¿hay mayor vulnerabilidad por qué? ¿Por la forma de la construcción, por la ubicación, por el suelo, por la concentración de gente? Sí, hay varios factores, ¿no? Una puede ser por la misma construcción, cómo han sido construidas estas viviendas, porque a veces hay mucha autoconstrucción. Entonces, ante un evento sísmico, de repente muchas de estas viviendas que no han sido fiscalizadas o han sido construidas con un ingeniero, un arquitecto, entonces de repente estas viviendas van a colapsar. El tema es muy importante también saber cuál es el tipo de suelo donde han sido construidas estas viviendas. El SISMID, que es una institución que hace también investigación en temas de gestión de riesgo de desastres, ellos han hecho mapas de microzonificación sísmica. ¿Qué quiere decir? Que ellos identifican qué tipo de suelo existen en diferentes partes de Lima Metropolitana y el Callao, y esto permite de alguna manera que la población sepa en qué zonas o qué tipo de material o tipo de suelo están construidas sus viviendas. Y si probablemente sus viviendas podrían ser afectadas ante un movimiento sísmico. Normalmente las edificaciones que se están haciendo, esos edificios que vemos normalmente que son de 30, 40 pisos, estos edificios supuestamente son ¿antisísmicos? Son antisísmicos, ¿no? Se han construido con la normativa actual, donde nos indica específicamente que estas edificaciones van a soportar un sismo mayor a 8.8, ¿no? Entonces, según la normativa, estas empresas que han hecho estas construcciones sí se han basado básicamente en esta normativa. Y probablemente estas edificaciones sí podrían resistir, ¿no? Claro. Mario, ¿cómo estás? Mi mamá te saluda desde Cusco y sí, de pronto son las edificaciones más nuevas las que de pronto tienen este sistema que puede ayudarnos en caso de sismos. Pero en el caso del resto de viviendas, ¿cómo me doy cuenta si mi casa va a poder resistir un fenómeno de este tipo? Si de pronto puedo hablar de cuánto tiempo de antigüedad debería tener mi casa o en qué momento debo intervenirla o qué puedo hacer para que mi casa sea una zona segura. Claro, gracias por la pregunta. Sí,
Es importante que nosotros podamos evaluar cómo están nuestras viviendas, el tiempo de construcción, de repente ante los sismos que han estado ocurriendo, de repente ha habido fracturas en las paredes de la vivienda. Entonces, esto hay que apoyarnos de repente con los especialistas para que puedan de repente apoyar que estas viviendas sean un poco más resistentes ante un sismo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos evaluar esos aspectos. El tema, como mencionaba, el tipo de suelo, si la vivienda ha sido construida de repente por una mano de obra, de repente por un arquitecto, un ingeniero. Entonces, siempre es bueno que nosotros podamos identificar o saber sobre estos aspectos, ¿no? En base a ello también nosotros vamos a poder identificar cuáles serían nuestras zonas seguras dentro de nuestra vivienda, que eso es básicamente parte del plan familiar de emergencia. Claro, ayer hubieron varios sismos que se registraron, ¿no? Cortitos, un poco intensos, pero cortitos. ¿Esto significa algo? ¿Nos tiene que poner en alerta de algo? No. Como inicialmente les indiqué, nuestro país es un país sísmico. Estamos dentro del cinturón de fuego pacífico donde ocurren o van a ocurrir sismos en cualquier momento. Los sismos que ocurrieron ayer, que fue uno a las 11:41 frente a Bellavista, con una magnitud de 4.4. Después en la tarde tuvimos otro sismo en la parte oeste de Huaral, más o menos a las 5 de la tarde. Y más tarde, en la noche, también tuvimos un sismo en Huarochirí. Muchos de repente de nosotros no hemos sentido, no hemos percibido, ¿no? Entonces, normalmente también, como dice el doctor Tavera, hay sismos que no vamos a sentir, ¿no? De repente sismos de un grado de magnitud, de 2 grados de magnitud. Entonces, estamos expuestos a esto, ¿no? Entonces, debemos prepararnos, debemos saber qué es lo que deberíamos hacer en caso de que ocurra un sismo muy fuerte. No esperar a que esto ocurra. Nosotros ya deberíamos estarnos prepararnos, ¿no? Tener la mochila de emergencia ya implementada, la caja de reserva. Debemos organizarnos como familia cuáles serían las funciones o asignar funciones a cada integrante de la familia para que cuando ocurra un evento sísmico, en este caso, sepamos qué hacer, ¿no? Esto es importante porque lamentablemente si nosotros comparamos con Japón, por ejemplo, en Japón cuando hay un evento sísmico, sea cual fuese la magnitud, si es un sismo como la que hemos tenido de 4.4 y 4.9, allá las personas ya no esperan a que venga el evento muy fuerte, ¿no? El remesón. Ya las personas se levantan y se van a su zona segura. Nosotros todavía, cuando ocurre normalmente un evento sísmico, ¿qué es lo que hacemos, no? De repente nos miramos, ¿no? Vemos, ¿es un sismo? ¿No es un sismo? Tranquilo, no te asustes, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos que el Instituto Geofísico del Perú, a través del doctor Tavera y las investigaciones que ellos ya han realizado, indican que va a haber un sismo de 8.8, ya nosotros deberíamos levantarnos apenas sintamos ese movimiento y debemos irnos ya a nuestra zona segura. Y eso, Mario, de pronto nos puedes orientar de qué es lo que debemos hacer antes, durante un evento de este tipo, un sismo. ¿Qué tal si ponemos ejemplos o hacemos una simulación, te parece? Pero antes vamos a hacer una pausa y regresamos con esta información buenísima. Mario Valenzuela está con nosotros. Estamos hablando sobre qué hacer en caso de un sismo. Ya regresamos. Acompañando. Y en este momento para abordar un tema que es trascendental, ¿cómo nos preparamos frente a un sismo? Y aun cuando te pueda sonar repetitivo, por favor, toma atención, porque muchos de los datos que hoy vamos a compartir contigo son datos que pudieran salvar tu vida en caso de un sismo de gran magnitud. Por eso estamos acá con Mario Valenzuela, quien es especialista en gestión de riesgo de desastres del INDECI, para que nos dé justamente esa data. Y durante la conversación venía comentando varias cosas que son importantes. Una de ellas dijo, por ejemplo, en Japón, frente a un sismo, nadie espera a ver si es suave o fuerte. La gente en automático sale. Y lo otro que comentó es que hay que saber identificar las zonas de riesgo dentro de nuestras viviendas. Y ahí tal vez algunos puntos clave. ¿Cómo identifico? ¿Qué cosa tengo que mirar en mi vivienda para ver que esa es la zona segura? Claro. Como indicamos, en Japón, por ejemplo, ellos ya apenas sientan un movimiento sísmico, ellos ya saben qué hacer, ¿no? Se van a su zona segura, termina el movimiento y se van comienzan la evacuación a una zona segura externa. Acá todavía estamos
aprendiendo de eso, ¿no? La cultura de prevención todavía estamos un poquito débil. Y es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Apenas nosotros sintamos un pequeño movimiento de un sismo, ya nosotros deberíamos pararnos e irnos a nuestra zona segura. Culminada el movimiento. ¿Cómo lo ubico, esa zona segura? Claro, normalmente las zonas seguras son aquellos encuentros entre vigas y columnas que tenemos en todas las estructuras, ¿no? Al costado del ascensor, en la caja del ascensor también es una zona segura. Y también nosotros debemos identificar cuáles serían aquellas zonas de mayor riesgo dentro de nuestra vivienda o donde estemos, ¿no? Depende en el trabajo. Hay que visualizar si hay cosas que nos van a caer, cosas que de repente las ventanas de repente van a explotar ante este movimiento. Entonces nosotros debemos identificar cuáles son aquellas zonas de mayor riesgo donde estemos, ¿no? Esto con la intención de que cuando ocurra este evento nosotros ya sepamos qué hacer, por dónde no deberíamos ir, el tener, como les indiqué, implementar la mochila de emergencia, la caja de reserva, el poder organizarnos como familia, qué debería hacer cada integrante de la familia y qué es lo que debería contener la mochila de emergencia y la caja de reserva. Una zona segura es debajo de la mesa. Recuerdo que en el colegio, cuando hacíamos los simulacros, nos decían debajo de la mesa. ¿Es segura esta zona? Sí, si la mesa es fuerte y creemos que va a soportar la caída de repente de un techo o algo, entonces de repente va a ser la primera opción que vamos a tener ante la ocurrencia de un evento sísmico, ¿no? Sabemos que ahorita estamos esperando un sismo muy fuerte de 8.8. El sismo de 8.8 no va a permitir de repente poder trasladarnos como lo hacemos con total normalidad, ¿no? El movimiento va a ser tan fuerte que de repente nos va a botar al suelo. Entonces la forma de que nosotros podamos salvarnos es... Antes de ello nosotros debemos hacer todo el tema del plan familiar de emergencia, ¿no? Identificamos la zona segura dentro de la vivienda. Entonces, ante este evento donde el sismo nos va a tirar al suelo, la única opción va a ser de repente comenzar a gatear, ¿no? De repente, claro, como dices, si tenemos una mesa que va a ser muy fuerte, de repente la primera opción va a ser ponernos debajo de la mesa, cubrirnos la cabeza, para que de repente podría caer algo del techo. Entonces, claro. Esta opción va a ser la primera y luego nosotros debemos trasladarnos a nuestra zona segura. Si nosotros pudiéramos segmentar en etapas o en facetas, por ejemplo, lo que ocurre en un sismo fuerte a esbozo general, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos tal vez la primera parte, ¿no? Resguardarnos en un lugar seguro durante el sismo. ¿Y después qué viene? Claro. Dentro del plan familiar de emergencia, también como alguna actividad, es poder identificar cuál sería la ruta de evacuación. O sea, es identificar las zonas seguras, cuál sería la ruta de evacuación hacia una zona segura también externa. Es importante que nosotros podamos diseñar en cabecita cuál sería el escenario más terrible que nos podría pasar, ¿no? Entonces, debemos identificar cuál es la zona segura, las rutas de evacuación y también la zona segura externa. O sea, es Claro. identificar o saber qué es lo que tengo alrededor de mi vivienda o dentro de mi casa, ¿no? Porque si nosotros vamos a evacuar, tenemos que ir a una zona segura, de repente un parque. Entonces, es importante que nosotros podamos realizar esos trabajos, ¿no? Claro. No, si me permites, Sí, dale. siempre visualizamos ese momento, ¿no? El momento brusco, el momento del sismo, donde nos da mucho temor. Pero después de que ocurre el sismo, hay muchas cosas que tenemos que saber, a dónde acudir, a quién llamar, qué lugares utilizar, ¿no? De hecho, nuestro sistema de salud, por ejemplo, está con una infraestructura muchas veces precaria. Lo mismo pasa con los centros educativos, que por lo general son espacios de acopio para la población para poder guarecer un tiempo, ¿no? Pero eso no va a ocurrir probablemente en nuestro país. Entonces, esté donde yo esté, me encontré en la zona segura, ya ubiqué mi zona segura para poder evacuar y estoy en ese momento. Luego de eso, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Cómo me comunico con mis familiares? Claro. Ante un sismo de gran magnitud, todos sabemos que las telecomunicaciones van a fallar, ¿no? Los celulares no van a funcionar. Tenemos la opción de la mensajería de texto que ha implementado el Ministerio de Comunicación, que es el 119. Esto funciona, ¿no? Marcas el 119, opción 1, y dejas el mensaje. El mensaje debe ser corto, ¿no? Estoy bien, nos encontramos en la zona segura o en la zona de reunión.
Si alguien quiere saber de nosotros, digita el 119, opción 2, pone el celular de la persona que quiere saber y va a escuchar el mensaje de la persona que ha dejado su mensaje. Es la primera opción que nosotros vamos a tener porque las telecomunicaciones van a fallar. Es importante también saber que dentro del plan familiar de emergencia, igual, esto siempre lo tomo en cuenta porque dentro del plan familiar de emergencia está todo lo que nosotros cómo debemos planificar o organizarnos, ¿no? Dentro de esta planificación familiar, por ejemplo, está la identificación de las zonas seguras, pero también está cuál sería la zona de reunión. Perdón, ¿cuál sería la zona de reunión después de que ocurra este evento, ¿no? Por ejemplo, dentro del plan familiar de emergencia que tenemos con nuestra familia, podemos indicarles a nuestros hijos que de repente están en el colegio, en la universidad, la esposa de repente también está en el trabajo, indicarles que después de que ocurra un evento sísmico muy fuerte, nos vamos a encontrar en este parque, en tal sitio. Es importante eso, ¿no? Ahora, después de que ocurra este evento, nosotros vamos a poder comunicarnos también con las autoridades, ¿no? INDECI se refiere. INDECI, los gobiernos locales, todos los gobiernos locales tienen una oficina de defensa civil o de gestión de riesgo de desastres, quienes van a estar encargados inicialmente de levantar la información de daños de sus jurisdicciones, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta y la implementación de la mochila de emergencia, ¿no? Claro, y recordar además que la mochila de emergencia es indispensable, además de tener alimentos no perecederos, agua, medicación para aquellas personas en casa que lo necesiten, una manta, linterna, una radio a pilas. Tener en cuenta también aquellos números apuntados en una pequeña libretita, que son los números de emergencia, para poder llamar y pedir auxilio o comunicarse tal vez a través de un mensaje de texto. Vamos a tener sin duda mucha oportunidad de seguir conversando de eso, porque es informaciones que hay que siempre recordarlas y además tener estos datos, ¿no? Como los números de emergencia para beneficio de todas las personas. Sí, porque es algo importante también que la población participe en estos simulacros. Los simulacros que realiza el INDECI durante todo el año son 3 y en diferentes tiempos, en la mañana, en la tarde y en la noche. Claro. Esto va a permitir que la población esté mejor preparada ante la ocurrencia de diferentes eventos. Muy bien, muchísimas gracias a Mario Valenzuela, especialista en gestión del riesgo de desastres del INDECI. Noemí, ya estamos todos advertidos. Aquí yo ya estoy haciendo mi mini simulacro nuevamente, una vez más, para poder saber cómo evacuar si es que nos da un sismo de gran magnitud y estamos todavía en la cabina de RPP. Y la clave es conversar, por favor, hablen, comuníquense en casa y vamos a estructurar también un mecanismo que podamos aplicar en caso de emergencia.